buenos días. Soy el pastor Gerardo Ramos, pastor de la iglesia Nueva Vida LBN. Y hoy voy a compartir contigo una reflexión que va a ayudar tu corazón y va a retarte ahí un poco más allá. El hoy de Dios. Antes de pasar al mensaje, vamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios a través de la música. Vamos a escuchar unas canciones que nos harán adorar al Señor en esta mañana. No eres real, sigo firme, adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepten por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos va
Uno de los textos que más me gusta es un texto que habla acerca de la elección. Los que me conocen saben que lo cito en muchas oportunidades a manera de demostrar cómo Dios nos envía. Como seres humanos debemos tomar decisiones en cualquier momento de la vida. Antes de pasar a ese texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, quiero contarte una breve historia que me hace conectar la historia con este texto. Mi abuelo fue un herrero muy conocido en nuestra comunidad, y cuando se acercan personas que trabajaron junto con él, me hablan acerca de las anécdotas que vivieron con este hombre que se encargaba de crear herraduras para los caballos. Para la comunidad era algo asombroso poder ver esos grandes animales imponentes tumbados por un hombre que le hacía sus caballos. A esos jóvenes que hoy en día son adultos ya llegando a la tercera edad, los colocaba a utilizar una fragua que calentaba el hierro y le llevaba a formar los casquillos. Te cuento esto porque eso fue un testimonio que mi abuelo dejó a esta comunidad de personas, de mostrarse como un hombre trabajador. Y yo creo que todos nosotros nos encontramos con testimonios a diario de personas que muestran gallardía, empeño y muestran cosas que son dignas de imitar. Como también hay personas que no lo son. Vemos familias muy disfuncionales. Ayer en la ventana de mi casa observaba un muchacho que hoy en día es un gran profesional, trabajador, pero que su familia, el contexto donde él se desarrolló, un contexto muy disfuncional. Son familias de esas que tú pudieras decir, no quiero imitarlas. Así que hoy, tomando este texto de Deuteronomio capítulo 30, lo voy a leer y dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero tú escoges. La elección de la vida y de la muerte, de la bendición o de la maldición, está en nuestras manos. Si los ambientes influyen, si los testimonios motivan o desmotivan, pero la elección siempre va a estar en ti. Hoy voy a hablar un poco acerca de ese pueblo que nos sirve como referencia, es un testimonio. Es el pueblo de Israel, en el Éxodo. Esta historia la vas a encontrar a lo largo de la Biblia, porque el Éxodo del pueblo de Israel fue ese testimonio, al igual que el de mi abuelo que te conté anteriormente, que era un hombre que dejó un legado de trabajo, de gallardía, de empeño, de esfuerzo. Este pueblo en el Éxodo generó un testimonio para las generaciones, de tal impacto que todavía en esta temporada, en estas generaciones, seguimos hablando del pueblo de Israel. La semana pasada empezamos a estudiar un poco acerca del libro de Hebreos y mostraba a Jesús como un líder suficiente. Todo el libro de Hebreos va a hablarnos acerca de cómo Dios se muestra a través de Jesucristo como mayor que los profetas, mayor que los ángeles, como sumo sacerdote que nos presenta como limpios ante Dios del pecado. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que dice Hebreos en el capítulo 3. Ese va a ser el libro que hoy vamos, o la parte del libro de Hebreos que vamos a estar estudiando, el capítulo 3, donde muestra como espejo al pueblo de Israel. Así que el escritor del libro de Hebreos le dice a ellos esto: ustedes que se encuentran abatidos, que se encuentran cansados, que se encuentran con dudas. Recuerden, esa primera audiencia estaba enfrentando persecución. Ustedes que están allí quizás con el ánimo bajo, recuérdense que Jesús es suficiente. Es nuestro ejemplo de fe. Jesús construyó una casa, la cual somos nosotros, piedras vivas, fundamentados sobre la confianza y sobre la fe. Así comienza el capítulo 3 del libro de Hebreos, hablándonos acerca de Jesús como mayor que Moisés, constructor de la casa. Hoy quiero que podamos analizar cómo podemos nosotros en nuestro éxodo particular poder mantenernos y llegar hasta el final. Pensando en estos días me recordaba de esas generaciones que quedan en el camino. Así fue el pueblo de Israel. Hubo una generación que salió, pero que quedó postrada en el camino y no pudieron llegar a la tierra prometida. Cuando estudiamos a Jesús, se nos puede hacer un poco más fácil cuando vemos la vida de Moisés.
Hay un paralelismo en el libro de Hebreos, porque recuerda que la comunidad a la que el escritor de Hebreos está escribiendo es la comunidad de judíos cristianos que habían abrazado la fe en Jesús. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, ellos conocían muy bien que Moisés se había convertido en un Mesías porque los sacó, los redimió del poder del pecado y de la esclavitud de Egipto y los condujo hasta una tierra prometida. Jesús es nuestro Mesías por excelencia. Él viene a dar el plan final de redención. Por eso es que el autor del libro de Hebreos hace una similitud entre la superioridad del Mesías Jesús a la superioridad del Mesías Moisés en ese tiempo. Así que hoy voy a compartir con ustedes algo que he titulado El Hoy de Dios. Anteriormente decía, ¿cómo podemos llegar más allá? ¿Cómo evitar morir en el camino cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, del cansancio y quizás de la duda? Cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando no podemos avanzar. Él coloca este ejemplo. Vamos a encontrar en el libro de Hebreos la palabra escuchar con mucho énfasis, igual que en el Deuteronomio. De hecho, cuando escuchamos o leemos parte del libro de Deuteronomio, verás que siempre dice, estas palabras que te mando hoy las escucharás, las repetirás. Esa palabra escuchar no tiene que ver con solamente oír. La palabra escuchar tiene que ver con que discierno, entiendo y aplico en mi diario vivir. A eso se refería. Por eso el Shema Israel o el escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es una invitación a escuchar, entender y aplicar esa palabra oral de aquel entonces. Necesitamos tomar la decisión de obedecer hoy. Es hoy, no es mañana, el mañana es incierto. Necesitamos tomar la decisión de obedecer hoy la voz de Dios, porque cuando la fe es genuina, hay obediencia. Lo que hoy te quiero invitar es a revisar tu fe. No la fe que cree que algo puede ocurrir, sino la fe que opera hacia la acción. Hacia esa fe nos vamos a dirigir. Cuando hay obediencia, hay fe. Nosotros no somos salvos por la obediencia, somos salvos por la fe. Pero es necesario cultivar la obediencia para convertirnos en hijos responsables, en hijos obedientes a esa fe que hemos creído de Cristo, que tomamos del Señor como Salvador. Así que Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren quién escribe o quién habla, el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Miren cómo dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que este texto lo vamos a estudiar, quizás verso a verso, porque es un espejo, recuérdense. El autor de la epístola a los Hebreos está diciendo a esta comunidad, el Espíritu Santo te está hablando hoy. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchas la voz de Dios, ¿tienes un corazón sensible o un corazón rebelde, un corazón desobediente? La incredulidad es desobediencia. Cuando somos incrédulos a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha dicho, terminamos siendo desobedientes. ¿Has escuchado la voz de Dios? El Espíritu Santo te ha invitado a tomar acciones que te llevan a retar tu fe, a ir más allá del nivel donde te encuentras, porque allí, en el desierto, ellos después de haber sido redimidos, de haber salido de la esclavitud,
tuvieron un periodo de 40 años para conocer a Dios. Sí, en el desierto conocemos a Dios. Es en el desierto donde vemos mayormente su provisión a nuestra vida, su acción. El desierto no es un lugar donde vamos a pasar una temporada de daño, de dolor. El desierto es un lugar que te reta a crecer. Y es allí donde debemos aprovechar para conocer realmente a Dios. Ocurren dos cosas en el desierto. Si escuchas su voz y obedeces, serás recompensado. Pero si escuchas su voz y desobedeces, serás disciplinado. ¿Con cuál de estas dos tú te identificas en esta temporada? Recuerda bien, en el desierto encontramos a Dios cara a cara. El desierto muestra la fidelidad de Dios. Y quisiera que por un momento pudieras recordar este desierto que estás atravesando. Ese personal o quizás social. Allí, ¿has visto la fidelidad de Dios? ¿Has visto la mano de Dios? Si tu respuesta es sí, estás avanzando. Si tu respuesta es no, estás siendo incrédulo a lo que Dios quiere darte en este tiempo de desierto. El Señor le dijo al pueblo de Israel: te traje al desierto para probar qué había en tu corazón. En la abundancia podemos alabar a Dios. En la abundancia podemos hablar de las obras de Dios. En la abundancia podemos sentirnos contentos y gozosos. Pero es el desierto el que saca realmente el corazón de una persona que adora. Es de allí, en el desierto, donde Dios nos ha traído para escudriñar y ver qué realmente hay en nuestro corazón. Hay una parte de este texto que resalta, y es que dice que a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 40 años y no habían conocido los caminos del Señor. ¿A qué camino se refiere? Cuando leemos el Nuevo Testamento, la palabra camino se refiere a Jesús. Por eso es que los primeros cristianos eran llamados los del camino, porque imitaban, porque obedecían la voz de Jesús, de lo que debían hacer y cómo debían comportarse. Cuando se refiere camino, en este contexto se está refiriendo a la ley. No conocieron la ley de Dios y no la obedecieron. ¿Recuerdan lo que leí de Deuteronomio capítulo 30? Dios coloca siempre delante de ti dos caminos: bendición o maldición. Pero tú escoges cuál es el camino que vas a recorrer. Y sin embargo, el Señor dice: yo te recomiendo, escoge el camino de la bendición. Vagar en el corazón es pelear con los pensamientos. Vagar en el corazón, cuando Él dice siempre andan vagando en su corazón, es que la incredulidad llega a nuestro corazón, se apodera y empieza a traer pensamientos negativos que nos alejan de la fe, que nos alejan de la acción, que nos alejan de ese entendimiento de que Dios siempre está con nosotros. Hoy es un tiempo importante para conocer el camino del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay algunas maneras prácticas que te quiero dar en esta mañana. Se encuentra en el mismo capítulo 3, versículo 13 de Hebreo, y dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense cómo dice, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La primera clave para poder avanzar hasta el final. Recuerden, hay un futuro y una esperanza que nos espera. Hay un futuro para todos nosotros. El Mesías dijo: yo me voy a construir morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Llegar al final es llegar bien. Llegar al final es llegar firmes, constantes y crecientes cuando nos presentemos delante del Señor. Eso lo empezaremos a hacer en el día de hoy, cada día.
¿Cómo lo hacemos? Exhortándonos unos a otros. Aquí la palabra exhortación no es regaño. Aquí la palabra exhortación es compartan las cargas unos a otros. Aquí la palabra exhortación tiene que ver cuando veas que tu hermano está débil en la fe, cuando está cansado, cuando está abatido. Tú, que eres parte de esa comunidad, de esa casa viva, de piedras vivas, fundamentada en la confianza y en la fe en Cristo, acércate a Él, invítale, rétale, ministrale a que pueda ver este éxodo como un camino donde pueda conocer a Dios. Yo espero que esta mañana podamos alinear nuestros pensamientos y nuestro corazón a la voluntad de Dios descrita en esta palabra. Quiero ir finalizando con lo que empecé en el libro de Hebreos capítulo 3. El Espíritu Santo dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy Dios te debe estar hablando. Hoy Dios te está retando a que en este éxodo, en esta salida, en este desierto, puedas conocer la obra redentora de Cristo, tu Señor. De ver cómo Dios te provee. No estés solo. Si te sientes cansado, cargado, agobiado, busca a alguien con el que puedas hablar, hacer equipo, hacer una dupla, para que juntos puedan avanzar hacia un destino llamado cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué no me acompañas a orar en esta mañana? Quisiera que hoy pudieras pensar, número 1, ¿qué principios de la palabra de Dios estás aplicando a tu vida? Porque la palabra de Dios no es solamente para conocerla, sino para aplicarla. ¿Qué principio tú estás colocando en práctica para caminar en este desierto, en este éxodo que Dios te está permitiendo vivir? Y número 2, hoy es el día de tu salvación. El hoy de Dios te invita a revisar tu corazón si está vagando en medio de pensamientos negativos, pensamientos que no son pensamientos de fe, y que puedas avanzar hacia esa gloria venidera que Dios tiene preparada para ti. Oremos juntos en esta mañana. Señor, hoy te damos gracias porque podemos escuchar tu voz. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tenemos un ejemplo, un modelo, y es este pueblo de Israel que tuvieron la oportunidad de llegar sanos y salvos a un destino seguro, un destino que tú tenías preparado para ellos. Hoy te damos gracias porque ese testimonio nos reta y nos insta a poder en el desierto, en esta temporada, conocerte más, convertirnos en hijos obedientes por medio de la fe firme, de esa confianza. Señor, tú has construido una mejor casa en este tiempo. Casa que está unida a piedras vivas, que es tu iglesia. Cada hermano y hermana que se conecta con Jesús en la fe, convierten esta casa en el hábitat del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, en nuestras debilidades. Ayúdanos si le hemos dado paso al desaliento. Ayúdanos si hemos escuchado tu palabra y hemos endurecido nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder crecer juntos como un solo cuerpo en ti. Gracias te damos, Señor.